Bienvenidos, queridas amigas y amigos, a este conversatorio que vamos a tener con una invitada de excepción, Amparo Alonso Betanzos. Ella es catedrática y coordinadora del grupo de investigación LIDIA, que es el laboratorio de I+D en inteligencia artificial, en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de A Coruña, y su línea de trabajo versa sobre las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el machine learning, a campos pues, como pueden ser pues, aparentemente tan dispares como la medicina o la misma gestión de incendios. Al final, pues, la inteligencia artificial pues, también es una herramienta completamente transversal y de todo ello creo que hablaremos en esta conversación. Ella es licenciada en Química, es doctora en Física y es la presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. También formó parte de un grupo experto de trabajo que elaboró la estrategia española de I+D+I del año 2019 a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es una persona absolutamente experta en el campo de la inteligencia artificial y es pues nada, un gusto tenerte con nosotros y un placer. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí también para mí. Pues si te parece, Amparo, igual comenzamos este coloquio con una visión general acerca de ética e inteligencia artificial, programación en inteligencia artificial. No sé ¿cómo describirías de manera general esa relación que hay entre la programación de la inteligencia artificial, la generación o creación de algoritmos, ¿no?, y la ética, ¿no?, en el campo de la inteligencia artificial aplicada? ¿Dónde ves los aspectos quizás más clave que consideras como más relevantes, ¿no?, en esta interacción entre ética y algoritmia? Sí, yo creo que sobre todo muchos de los efectos éticos que tiene la inteligencia artificial proceden de esta nueva corriente. No sé si nueva es ya la palabra, porque llevamos ya unos cuantos años en esta inteligencia artificial basada en datos, y la utilización de datos a gran escala es lo que hace que muchas veces tengamos estos retos éticos que nos plantean los algoritmos, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, pues con la privacidad, ¿no?, que podemos liberar datos privados de personas de forma incluso inadvertida utilizando algoritmos, temas que tienen que ver con los sesgos de estos algoritmos de inteligencia artificial, que no son claro, los algoritmos trabajan sobre grandes conjuntos de datos del mundo real, y los conjuntos de datos del mundo real, el mundo real no es ideal, es un mundo sesgado. Entonces, si tú no tienes cuidado, puedes inadvertidamente estar pasando esos sesgos que perpetúan esos prejuicios dentro de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y esto puede afectar a cuestiones que tienen que ver pues, con el género o con la religión, por ejemplo, a la hora de conceder créditos, de conceder libertad provisional a una persona y otro tipo de efectos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver pues, con otros aspectos, como pueden ser temas de derecho al olvido, temas de personalización, muchos temas que en su gran mayoría tienen que ver, como digo, con la utilización de datos del mundo real que esos algoritmos pues, están utilizando para entrenar con ellos. Otras cuestiones también tienen que ver con la sostenibilidad. Esos algoritmos, cada vez estamos haciendo algoritmos más complejos, mucho menos transparentes. No es fácil saber qué es lo que está haciendo el algoritmo o por qué llega a determinadas conclusiones. Eso, por una parte, perjudica el derecho de las personas a preguntar por qué el algoritmo ha llegado a esa conclusión, que les afecta en su vida personal, por ejemplo, en la concesión de un crédito, pero también nos afecta en cuanto al consumo
brutal que hacen estos algoritmos de recursos energéticos, ¿no? de agua, liberación de CO2 o como queramos evaluar este consumo de algoritmo. Entonces hay muchos efectos éticos que pueden tener que ver con el uso de datos, grandes conjuntos de datos que hacen los algoritmos de inteligencia artificial. El tema de la sostenibilidad medioambiental, realmente el consumo de recursos energéticos es tremendo, ¿no?, en el campo de la inteligencia artificial. Sí, es brutal porque lo que hemos hecho durante lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial durante los últimos años es que hemos ido desplazándonos hacia modelos cada vez más complejos, ¿no? Todos los que tienen que ver con modelos de aprendizaje profundo, modelos de aprendizaje por refuerzo, que utilizan muchísimos parámetros para ser cada vez más precisos, ¿no? Esto lo que hace, por una parte, es que los modelos, como digo, son menos transparentes porque estamos hablando de millones de parámetros que hay que ajustar en el entrenamiento, pero a la vez también consumen grandes cantidades de recursos energéticos. Pues, por ejemplo, ChatGPT 3, sus versiones iniciales, tenía un consumo de agua de unos 700.000 litros solo en su entrenamiento, ¿no? Y libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera si queremos medirlo de esa manera, ¿no? Es como, sí, número de veces, no recuerdo ahora, pero como 30 veces o 40, lo mismo que consume un vuelo entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos. Con ChatGPT 3, que es el modelo de los modelos más sencillos en este momento, ¿no? Ya ahora mismo OpenAI tiene modelos que utilizan texto, imágenes, voz, etcétera, y cada vez que se entrena el algoritmo, estamos hablando de estos consumos, cada vez que se ejecuta, por supuesto, también, y de vez en cuando que hay que volver a reentrenar, pues estos consumos están suponiendo que podemos estar creciendo hasta niveles en donde no solamente estamos hablando de los consumos de los algoritmos, sino también de los consumos de los centros de datos que albergan estos datos, que harían un consumo más grande que el de toda la industria aeronáutica para poder refrigerar estos centros de datos, etcétera, y en este crecimiento podemos llegar hasta que la computación o la tecnología esté creciendo hacia el consumo de un 30% de los recursos energéticos que consumimos en el planeta, y esto es claramente inabordable para el futuro, y por tanto tenemos que tomar medidas para intentar hacer una inteligencia artificial más sostenible, ¿no? Y ahora mismo se está hablando ya de los algoritmos verdes o de lo que es la inteligencia artificial frugal, en que trabaja desde pues el tratamiento de los datos, cómo poder entrenar con menos cantidades de datos, intentando que la precisión sea la misma, y cómo hacer que los algoritmos sean más modulares y consuman mucho menos recursos energéticos. Bueno, aquí hay una cuestión, Amparo, que me parece muy importante. Cuando hablamos de ética de la inteligencia artificial, de elegir bien las categorías para analizar éticamente el comportamiento de los programas, y hablamos de transparencia, de explicabilidad, de inteligibilidad, del derecho que tienen las personas a entender cómo un determinado algoritmo les ha seleccionado para la concesión de un crédito o les ha rechazado, o sea, el por qué, ¿no?, ocurre esto de la forma más transparente posible, pero claro, esto también es un reto no solo para los técnicos que trabajáis en el ámbito de la inteligencia artificial, sí, es un reto social que implica un desarrollo educacional muy importante también en la base social, ¿no?, para que todos seamos capaces de entender, al menos en sus aspectos más básicos, el funcionamiento de estas máquinas, ¿no?, de estos programas. Claro, efectivamente. Muchas veces pensamos que la tecnología solamente es un cambio en las herramientas o un cambio en la forma de diseñar las aplicaciones, pero eso no es así, ¿no? La inteligencia artificial en realidad es una revolución como otras revoluciones anteriores que hemos tenido, como la revolución industrial, como la máquina de vapor, como la navegación, que en realidad cambian la forma en la que tenemos de percibir el mundo, ¿no? Y en ese sentido también es un cambio social, como indicas, ¿no? Y este cambio social pues es un cambio que implica que todos vamos acomodando nuestra vida en función a nuevas reglas que realmente todos estamos implementando, ¿no? Ahora vas por la calle y nadie te pregunta cómo ir a determinado sitio, todo el mundo va con su dispositivo móvil, ¿no? O vas a un hotel y te cuentan antes cuál es el código del wifi que el número de la habitación del hotel, porque necesitamos esa
esa conexión y usamos esas herramientas, ¿no? Todo eso necesita un cambio educacional importante, un cambio que tiene que ir desde la etapa infantil hasta la etapa universitaria, ¿no? Precisamente estos niños de los que estábamos hablando a lo mejor desconocían o no tenían una conciencia clara de qué es lo que estaban haciendo con la utilización inadecuada de esas herramientas, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no existe una asignatura de informática como tal desde la etapa infantil o de pensamiento computacional, algo adecuado a la edad de nuestros estudiantes más jóvenes, ¿no? Entonces necesitamos un cambio desde la etapa infantil, la etapa de ESO y las etapas preuniversitarias, donde vayamos adquiriendo nociones de la informática, la inteligencia artificial, pero no como usuarios, sino como ciencia y como tecnología en sí. Y luego necesitamos también un cambio importante en las etapas ya profesionales y en la universidad, donde vamos a tener que incorporar mucho más la interdisciplinaridad, por ejemplo, y muy probablemente pues los ingenieros tendremos que aprender más cosas que tengan que ver con la ética o con el derecho, y muy probablemente pues otras profesiones, las ciencias sociales, las humanidades, etcétera, pues tendrán que aprender cuestiones sobre la inteligencia artificial que van a ser importantes porque todos vamos a estar utilizando esas herramientas con estas connotaciones éticas en el futuro que estamos construyendo con la tecnología. Y bueno, una cosa que nos puede intrigar, ¿no? Lo vemos necesario, es por el tema de sostenibilidad, sesgos, etcétera, que mencionabas. Hay que introducir mecanismos de corrección en los algoritmos, mecanismos que sean éticos, pero claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo introducís los científicos, los técnicos que trabajáis con programación algorítmica, cómo introducís esas categorías éticas, digamos, a la máquina, ¿no? A través, primero, ¿cómo se eligen las categorías que son más relevantes para un funcionamiento ético de la máquina? Y segundo, ¿cómo las incorporáis? Bueno, existen muchos criterios éticos que puedes tener en cuenta a la hora de diseñar un algoritmo. Algunos de ellos ya los hemos mencionado, ¿no? Pues la privacidad, la transparencia, la ausencia de sesgos. El problema muchas veces, abordarlos, se puede abordar de diferentes formas, ¿no? Tú puedes tener un diseño de privacidad por defecto. Por ejemplo, una de las formas de hacerlo es que tú tienes un algoritmo, imaginemos, de aprendizaje automático que intentas que sea sostenible y que consuma menos energía, entonces lo tienes distribuido y estás aprendiendo pues, en distintos sitios. Por ejemplo, supongamos que estás trabajando en pues, un entorno hospitalario, no quieres compartir datos entre distintos hospitales o entre distintas empresas porque cada empresa quiere tener sus datos privados o los hospitales también quieren mantener sus datos privados, entonces aprendes en cada nodo y luego lo integras, ¿no? ¿Qué haces en ese caso? Por ejemplo, lo que puedes hacer es que cuando integras, lo que estás compartiendo son datos de los algoritmos, de los parámetros de los algoritmos, pero no datos privados de cada uno de esos nodos, ¿no? Con lo cual consigues doblemente proteger la privacidad a la vez que haces el algoritmo más sostenible, ¿no? Otras formas es trabajar con el tema de los sesgos. Por ejemplo, pues tú muchas veces los sistemas de recomendación lo que hacen es calcular, hacer una recomendación en base a una especie de media, ¿no? Algorítmica, de manera que el sistema cometa pocos errores de acuerdo a una media. Pero ¿qué pasa si tú eres una persona que está en los extremos, ¿no? De los gustos ahí? Bueno, pues tendrías que buscar un cómputo que te permitiese trabajar con esas colas, ¿no? De personas que no tienen el gusto, digamos, medio de la población para poder tenerte en cuenta, lo cual también puede hacer que disminuya un poco la precisión en la media, pero que te contemple a ti. Es decir, contemplar todos los criterios éticos no es sencillo porque algunos tensionan con otros, ¿no? Si tú quieres ser muy transparente, pues puedes estar abriendo una puerta a la seguridad. Si tú quieres ser muy explicable, a lo mejor necesitas que tu algoritmo vaya acompañado de un algoritmo que intente explicar por qué se ha llegado a esta conclusión y, por tanto, está siendo menos sostenible porque estás a la vez manejando más recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues el diseño ético genérico
por el momento no se puede acometer, pero hay muchas formas, como ya he explicado algunas, de trabajar con algunas de esas situaciones, ¿no? Con privacidad, con explicabilidad o con sesgos que podemos utilizar, incluso podemos intentar cumplir varios de esos criterios a la vez, ¿no? Pero es difícil porque cuando ya intentas tener muchos, pueden tensionar entre ellos, y eso es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta también cuando hablamos de la ética de los desarrolladores de inteligencia artificial, ¿no? Ser consciente de qué problemas pueden tener tus algoritmos y divulgarlo de la forma adecuada y, por supuesto, notificar qué situaciones se pueden dar. Bueno, en el razonamiento ético, efectivamente, siempre se pueden producir situaciones dilemáticas, tensionales, pues porque al fin y al cabo muchos valores y derechos humanos pueden entrar en conflicto ante determinados intereses, ¿no? Entonces, pues, es lógico que se produzcan este tipo de situaciones muy complejas para abordar. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, algunas de las categorías que acabas de utilizar para abordar esta complejidad ética que tiene la aplicación de la inteligencia artificial, que se suelen emplear mucho en lo que es la ética de la inteligencia artificial, como son transparencia, bueno, trazabilidad, explicabilidad, inteligibilidad. Claro, tiene que ser muy complicado, ¿no? Es decir, mencionabas, ¿no? Si hay un algoritmo que es más explicable, pues esto implica mayor complejidad en la elaboración de ese algoritmo, etcétera, etcétera. Pero es que ¿hasta qué punto, quiero decir, hasta qué punto son explicables o inteligibles el funcionamiento interno de este tipo de productos, ¿no? Teniendo en cuenta que los sistemas de aprendizaje, que es una de las ramas en las cuales tú eres especialista, son genéticas, son evolutivas, ¿no? Es decir, son algoritmos que van, digamos, modificando sus propios parámetros a medida que van aprendiendo. Es decir, ¿hasta qué punto se puede prever el comportamiento de la máquina? ¿Se puede explicar por qué un algoritmo ha funcionado de una determinada manera o no? ¿Es realmente explicable? ¿Hasta qué punto, no? Bueno, es una pregunta un poco complicada porque a veces existe ahí una cierta frontera en lo que es auditable, explicable, inteligible. Entonces, claro, existe por una parte el derecho de las personas de pedir una explicación a un resultado que tenga un algoritmo de inteligencia artificial sobre ellos, ¿no? Que está recogido en la regulación europea y en la regulación norteamericana, por ejemplo, la que se ha propuesto. Y eso, bueno, pues es posible en algunas situaciones, en otras lo que sí que es posible es auditar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y esa sería la situación ideal, que tú no solamente tengas un algoritmo de caja negra, que es lo que se llama, sabes qué es lo que entra y sabes qué es lo que sale, pero no sabes qué ocurre por el medio. Lo ideal es poder explicar qué es lo que ocurre ahí, y muchas veces eso pues es posible para el caso particular, pero no para el algoritmo general. Es decir, puedo explicar desde el punto de vista del algoritmo qué es lo que ha ocurrido en este caso particular de esta persona concreta, pero no sé cuál es el modo genérico de funcionar del algoritmo, o puedo tener una auditabilidad, sobre cómo funciona el algoritmo general y bueno, poder explicarlo para el caso particular, pero no es demasiado sencillo, sobre todo en algoritmos complejos como los algoritmos de aprendizaje profundo, donde estamos hablando de miles de parámetros que tienes que ajustar, ¿no? Pero yo creo que hasta hacia ahí sí que va a ir mucho esfuerzo de transparencia y de auditabilidad, sobre todo porque habrá muchas situaciones que tendremos que enfrentar en el futuro y que tendrán que ver con campos que nos afectan desde la medicina hasta la justicia, en donde necesitaremos abordar este tipo de situaciones, y es un área en donde se está haciendo muchísimo esfuerzo por parte de los investigadores en inteligencia artificial, ya digo, de distintas formas, con algoritmos que te permiten seguir, pues un poco auditar qué es lo que está haciendo el algoritmo de aprendizaje básico sobre el que estás usando para tu sistema. Oye, y otra cuestión importante, el tema de los sesgos, ¿no? Que también has comentado antes. Claro, ¿cómo se pueden detectar los sesgos de un algoritmo y luego corregirlos, ¿no? Porque al menos a los humanos nos pasa que cuando los sesgos, que sí que los tenemos, y los tenemos todos, yo creo,
muchas veces no somos conscientes de que estamos funcionando sesgadamente. Entonces, supongo que esto se puede trasladar a la problemática de la interacción humano-máquina. Es decir, ¿cómo se detectan esos sesgos y cómo se pueden corregir? Bueno, pues hay algunos casos de ejemplo donde tú tienes sistemas que tienen algún tipo de sesgo de género, de raza. Por ejemplo, un caso bastante paradigmático y conocido es el tema del reconocimiento facial, ¿no? Que en algunos países pues, está a la orden del día pues, para abrir las puertas de los edificios donde trabajas, por ejemplo, o incluso para usarlo para prohibir en función de multas a dónde puedes acceder o no, pero en sitios como Europa o como Estados Unidos pues, existen muchas restricciones con ellos. ¿Por qué? Porque están sesgados, normalmente funcionan mejor, y casi todos ellos lo hacen, para hombres de raza blanca, y su peor funcionamiento es para mujeres de raza negra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque existe un problema de diversidad también en los equipos de desarrollo de inteligencia artificial, y uno, digamos, también desarrolla, es difícil no transferir tu forma de ver la vida al desarrollo de tus algoritmos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con estos sistemas? Que la mayoría de los desarrolladores eran hombres de raza blanca, de un cierto nivel económico y educativo, ¿no? Y entonces ellos utilizaban pues, los conjuntos de datos que les parecían más normales, donde había muchos más hombres de raza blanca que hombres de raza negra o que mujeres de raza blanca, y entonces, como esos conjuntos de datos estaban desbalanceados, estaban sesgados, ¿qué pasa? Que eso lo transmites a tu algoritmo. En cuanto tú detectas que eso es así, porque también existen investigadores que se dedican a ver pues, qué tipo de sesgos puede haber, pues intentas corregirlo. Intentas corregirlo aumentando los ejemplos de los conjuntos de datos que no tienes, por ejemplo, ¿no? Y esto ha ocurrido en cuestiones que tienen que ver pues, con el reconocimiento facial o, por ejemplo, con los traductores automáticos, donde cosas tan sencillas como el lenguaje también estaba causando sesgos. Profesiones que en inglés son neutras, como cuando uno dice clinician o nurse, se está refiriendo a un médico o médica o un enfermero o enfermera, pues a traducir al español lo traducían el genérico masculino. Enfermera normalmente se traducía como enfermera o como médico, ¿no? Y hoy en día, una vez detectado este sesgo, podemos utilizar un traductor y vemos que existe ya la doble traducción con las dos acepciones masculina y femenina. Y esto, bueno, pues ocurre, digamos que lo vas detectando y vas intentando solucionarlo trabajando sobre los conjuntos de datos, trabajando sobre el propio algoritmo que hace la traducción, digamos, de estos sustantivos o de estos adjetivos a un mapa vectorial que es el que te permite después traducir, etc. Entonces, bueno, es una labor que también necesita de corrección, que va evolucionando también conforme se van detectando los sesgos. Bueno, me parece interesantísimo perdón, el hecho de que se puedan utilizar algoritmos precisamente para detectar sesgos algorítmicos. Es decir, parece un poco rizar el rizo, pero efectivamente las máquinas y los algoritmos no necesariamente tienen por qué ser vamos, implícitamente y absolutamente dañinos, sesgados, esa prevención, ese rechazo que provoca, ¿no? Sino que al revés. Es decir, se pueden utilizar para disminuir los sesgos que tenemos nosotros, los humanos, en nuestros comportamientos individuales y sociales, ¿no? Sí, correcto. Es decir, hay veces que el algoritmo tiene sesgos porque está trabajando sobre datos del mundo real que están sesgados y eso pues sería necesario corregirlo. Otras veces también tiene que ver con cómo eres tú como desarrollador y también lo comentábamos anteriormente, ¿no? Es conocido también el caso de los asistentes personales, ¿no? Asistentes como Siri, Alexa, etcétera, pues empezaron teniendo voces femeninas y un carácter sumiso porque estaban así desde el principio, ¿no? Y una vez que bueno, pues empieza a haber voces que alertan de que esto no debería ser así, porque hay otros asistentes como por ejemplo Watson, ¿no? Que es alguien que es un asistente que se supone está, pues es alguien a quien enfrentarse porque tiene mucho conocimiento, pues en cambio tenía una voz masculina, ¿no?
ahora mismo pues se van corrigiendo esos asistentes personales y ya puedes tener asistentes con voz tanto masculina como femenina en prácticamente todos ellos, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que estás viendo pues es detectar que efectivamente ese algoritmo pues tiene una serie de sesgos. Por ejemplo, en mi grupo ahora mismo estábamos viendo que hay sistemas de recomendación que están sesgados, como digo, hacia una media, intentando obtener mejores resultados para la media de las personas, pero se están alejando de los extremos. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Con un algoritmo, utilizando nuevas métricas que te permiten tener eso en cuenta, ¿no? O cómo introducir métricas de evaluación de los algoritmos de manera que tú puedas corregir situaciones que tienen que ver con discriminación. Por ejemplo, hay un algoritmo que se detectó de concesión de créditos que concedía menores créditos y muchas menos veces a mujeres que a hombres, curiosamente. Entonces lo que se hacía era utilizar modelos de evaluación que miraban pues cuántos casos tenías de mujeres que sí satisfacían el crédito, que fueran iguales a los hombres que también satisfacían el crédito, que no hubiera diferencias entre las probabilidades condicionadas en cuanto al género, etcétera. Y con todo esto pues vamos evolucionando a la hora de diseñar pues algoritmos más éticos y detectar que existen sesgos que podemos corregir, ¿no? La buena noticia de eso es que es más sencillo corregir el sesgo en un algoritmo que corregir el sesgo en una persona, ¿no? Que necesita un proceso educativo mucho más largo. Desde luego. Y ya para finalizar, Amparo, como desafíos futuros, mirando hacia el futuro, ¿cuáles crees que son los mayores retos en el campo de la inteligencia artificial y los mayores retos éticos a la hora de desarrollar estos programas de inteligencia artificial? Yo creo que esta pregunta es muy difícil de abordar. Yo creo que hay muchísimas cosas que todavía tenemos que solucionar, ¿no? Queda muchísimo. A veces damos la impresión con esto de la inteligencia artificial y sobre todo el boom que ha tenido desde la aparición de herramientas de inteligencia artificial generativa, tipo Stable Diffusion, ChatGPT, DALL-E, todos estos, de que prácticamente está todo hecho y queda muchísimo por hacer, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer en cuanto a conseguir que los sistemas tengan un razonamiento más similar a las personas. Nos queda mucho por hacer en todas la programación ética de los algoritmos, lo que hemos dicho, sesgos, transparencia, sostenibilidad, etcétera. Y también nos queda mucho por hacer en cuanto a la forma de relacionarnos las personas con los algoritmos, ¿no? Tenemos que buscar una forma más natural de interaccionar con los algoritmos pensando que al fin y al cabo son las personas las que van a utilizar estos algoritmos y tenemos que buscar la forma en la que la interacción sea mucho más natural y más directa, ¿no? Y a veces es cierto que estamos logrando una mayor democratización de los algoritmos, por decirlo de alguna forma. Prácticamente hoy en día existen muchos algoritmos que tú puedes utilizar sin ser un experto en inteligencia artificial, ¿no? Hace algunos años esto casi que no era así. Cuando te metías con un algoritmo de aprendizaje automático necesitabas saber de aprendizaje para saber cómo estar haciendo el afinado o el refinado de esos parámetros. Hoy en día pues existen algoritmos que son capaces de autoaprender esos parámetros, que tú puedes utilizar sin ser un experto en el tema, etcétera, etcétera. Pero existen también retos de responsabilidad ahí, ¿no? Cómo se pueden utilizar esos algoritmos, en qué tipo de situaciones se puede incurrir, y algún ejemplo pues hemos estado hablando de él, tiene que ver pues con este algoritmo, por ejemplo, que utilizaron algunos menores en España para desnudar a sus compañeras. No es un algoritmo que podemos utilizar cualquiera de nosotros y que en cuanto entra tienes un disclaimer de sus desarrolladores diciendo que ellos no son responsables de su uso, pero no existe un uso de esa herramienta, digamos, para otro tipo de utilización, digamos, buena de ese algoritmo. Entonces todos los temas de responsabilidad son algo que también debemos de cuidar. En general yo creo que vamos a evolucionar también a una inteligencia artificial mucho más multidisciplinar, donde vamos a necesitar trabajar con expertos en humanidades y en ciencias sociales para no solamente crear buenos algoritmos, sino algoritmos buenos para las personas. O sea que cada vez necesitaremos trabajar más
de forma conjunta los psicólogos, los sociólogos, los lingüistas, los filósofos, y hacer pues una inteligencia artificial, como digo, más humana, más cercana a las personas. Pues al final, ciertamente, Amparo, que tanto la cibernética como las ciencias de la computación son ciencias de la complejidad, y la complejidad se define básicamente por la necesidad de interacción interdisciplinar, ¿no? Multi e interdisciplinar. Bueno, ello también quizá nos lleve al desarrollo de nuevas formas de conocimiento y de gestión de nuestras propias identidades. Ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a venir aquí a la Universidad de Deusto. Y bueno, pues nos despedimos de este magnífico conversatorio en el cual Amparo pues, ha sugerido muchísimas temas, muchísimas problemáticas de carácter técnico, como la aplicación de criterios éticos a la inteligencia artificial, pero también problemáticas de tipo humano, ¿no? Cómo vamos a evolucionar en nuestra interacción con las máquinas y hacer de ello una interacción que sea más ética, más agradable y más humana, ¿no? Más constructiva. Muchísimas gracias, Amparo, de verdad un placer y un honor tenerte con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un honor para mí estar aquí y encantada de estar con vosotros charlando un ratito de estos temas. Gracias.